Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La bruja de Cerdeña. Parte 1. Así que solo te encontraste con ese chico por casualidad, y no tienes ninguna relación con él. Esa tableta de piedra también llegó a tu posesión por casualidad, y viniste hasta aquí exclusivamente para devolvérsela a su dueña original. Sentada en el mismo banco estaba Erika, mencionando estos hechos con una voz melódica. Por cierto, Godot estaba sentado en el lado izquierdo mientras que Erika se sentó a la derecha, separados por una distancia bastante grande. ¿Realmente crees que voy a creer esas mentiras? Si vas a mentir, al menos sé un poco más realista. No estoy mintiendo, y todo lo que digo es verdad. Todo ocurrió por casualidad. No me importa si me crees o no. Enfrentando a esta chica, que ha estado burlándose de él todo este tiempo, Godot respondió muy molesto. Viajar con una mujer como esta, tienes que estar bromeando. Sin importar cómo, él debe encontrar la manera de deshacerse de ella. Por cierto, ¿eres tanto un mago como un caballero? Cualquiera de estos por sí solo ya es muy inusual. Que tú tengas ambos títulos al mismo tiempo es una idiotez. Ni siquiera los juegos en línea ofrecen parámetros tan ridículos como los tuyos. Incursionando ocasionalmente en el ajedrez y en el Go, Godot en realidad no jugaba juegos en línea. Aún así, sabía poco sobre el contenido de los RPG en línea. Es por eso que, naturalmente, recordaba extraños términos como mago, caballero, dios, etc. ¿Me comparas a mí, descendiente de los caballeros templarios, con esos juegos inventados? Veo que no solo fallas como un caballero, ni siquiera tienen modales básicos. ¡Qué lástima! Ni siquiera deseo esa clase de modales. Mientras discutía con Erika, Godot desgraciadamente miró hacia arriba el horario escrito en italiano. Ellos dos estaban en la sala de espera de la estación de tren de Cagliari. El destino de Godot, Oliena, se encuentra en la provincia de Nuoro, en la parte oriental de la isla, y estaba a unas 2 o 3 horas de viaje en tren o en coche, por lo que Godot tomó el tren. Pero ellos han estado esperando por cerca de 1 hora en la sala de espera, sin signos de algún tren. Los trenes italianos sin duda llegarán tarde, era exactamente como se rumoreaba. Mira, ¿no te advertí que los trenes no funcionan según el horario? Haz lo que te digo, ir allí en coche será mucho más fácil. Eres tan molesta. Si no te gusta estar conmigo, entonces date prisa y vete a casa. Ya que Godot y Erika eran las únicas personas en la sala de espera, podrían discutir y hacer una escena tanto como quisieran. Además, la estación de tren de Cagliari era pequeña pero bien equipada, y era muy similar a las estaciones japonesas. Esto naturalmente hizo que Godot tuviera una sensación de déjà vu. En realidad, es como sugieres, podemos tomar un autobús expreso. A pesar de que no se llevaran bien, si la otra persona estaba siendo lógica, a Godot no le importaría estar de acuerdo con su sugerencia. Tal vez porque Godot era demasiado honesto y directo, Erika fácilmente perdió el interés ante su acto de concesión. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es posible que alguien como yo tome autobuses públicos o trenes? ¿Qué quieres decir? Erika con orgullo infló su pecho ante Godot y dijo, escucha bien. Yo, Erika Blandelli, nunca he tomado un tren o un autobús desde que he nacido. ¿No es eso demasiado problemático? Tienes que estar esperando específicamente aquí. Tengo mi propio coche y conductor. Ignorando a los aviones por ahora, en cuanto a viajes por tierra, no tengo absolutamente ninguna razón para hacer algo tan problemático como lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, yo disfruto mucho montar a caballo, sobre todo esa sensación del viento, no se puede experimentar de otra forma. Si solo fueras tan lindo como un caballo. Cállate. De todos modos, ahora lo entiendo. Godot parecía como si hubiera sido iluminado por una verdad. ¿Mi grandeza? Si ese es el caso, eres demasiado lento, necesitas trabajar tu capacidad de observación. Eres muy molesta, eso no es lo que quise decir. En serio eres una señorita sobreprotegida de clase alta hasta la médula, más de lo que puedo imaginar. Pareciera que hay una brecha impasable entre nosotros. Esta mujer existía en una cultura totalmente diferente, llamándose a sí misma una maga, una dama de clase alta que era imposible de apaciguar. Incluso sin la barrera del idioma, probablemente era imposible entenderse. Yo no crecí así de protegida, aunque he recibido la educación de una noble, los resultados fueron menos que satisfactorios, a lo sumo pasables. Un plebeyo normal no podría estar menos interesado en la palabra noble. Godot comentó sin consideración. ¿Entonces entiendes ahora? Hay una gran brecha cultural entre tú y yo, y no podemos viajar juntos. Darte cuenta de eso antes de subir al tren es realmente muy afortunado.
Entonces adiós, aunque no pasamos mucho tiempo juntos. Te falta capacidad de comprensión. Es mi decisión viajar o no contigo. Sin importar lo que digas, no voy a renunciar. Erika declaró de una manera muy directa. Además, como un caballero, debo soportar todo tipo de adversidades para completar la misión, superando pruebas y tribulaciones. Este ha sido el camino desde la antigüedad. No tienes que preocuparse acerca de este principio. Me preocupo por mí mismo, tus problemas no tienen nada que ver conmigo. Godot se resistía a la compañía de Erika desde el fondo de su corazón. Fue esta mañana cuando se reunieron de nuevo. Después de que Godot le explicase su destino, Erika hizo una declaración. Entonces te acompañaré a donde está Lucretia sola. Estoy interesada en saber lo que vas a hacer después de conocer a la famosa bruja de Cerdeña, así como en el poder latente de esta tableta de piedra. Además, ese joven podría muy bien contactar contigo, por lo que esta es la mejor decisión posible. Una expresión muy clara en su rostro. Aunque Godot se negó vehementemente, ella respondió de inmediato, pero si usara mi espada, podría robarte inmediatamente esta tableta de piedra, ¿eh? No lo hice porque soy muy amable y caballerosa. ¿Lo entiendes? No es cierto. Amenazas apenas veladas. Godot no podía más que consentir la compañía de Erika. Y así, los dos continuaron discutiendo mientras llegaban a la estación de tren de Cagliari. ¿Tú, por qué tienes que perseguir a ese tipo? Sí, él era bastante extraño, pero no era una mala persona. ¿Acaso no rescató a la gente del puerto ayer? Esta mañana, mientras Godot conversaba con ella, Erika había terminado de investigar el incidente que ocurrió ayer. Después de quitársela de su camino, en el lugar al que Godot y el joven fueron, el grupo de muchachos rodeados por el fuego y los escombros en el callejón de la desesperación fueron salvados por el joven que apareció de alguna forma. Después de eso, el joven desapareció sin dejar rastro, justo como el viento. Con el fin de evitar que Godot perdiera el tiempo con el grupo, Erika le dijo todo lo que sabía. Esta mañana, cuando estaba investigando en el puerto, le preguntó a ese grupo acerca del joven antes de que finalmente fuera a por Godot. Para evitar más retrasos, Erika apresuró a Godot para empezar su camino a su destino. Viste a las bestias divinas ayer, ¿verdad? Ese chico es el principal sospechoso de convocarlas. Si realmente es así, entonces simplemente estaba limpiando sus propios líos, no es nada digno de alabanza. Ya sean bestias divinas o dioses o lo que sea, no importa cuán cierto sea lo que dices, no puedo. Él fue testigo de todo con sus propios ojos, pero Godot todavía no podía aceptarlo como realidad. El que apareció en Cagliari fue el jabalí, y en los últimos 3 días hubo otros 3 que aparecieron en la isla de Cerdeña. El camello en Bosa, el carnero en Orgosolo, y el toro en Barumini. Luego, con el de ayer serían 4. Sí. Por suerte, cada vez que las bestias divinas aparecían, una deidad de viento aparece inmediatamente para derrotarlos, evitándose un daño mayor. Algo afortunado entre tanta desgracia. Pensando en la conmoción de ayer, Godot no pudo más que comenzar a sudar frío. Tener monstruos causando tal destrucción por todas partes y resumirlo como, evitándose un daño mayor, qué tema de conversación tan aterrador. En todas estas escenas y junto a las bestias divinas, ese chico fue visto en todas esas ocasiones. Incluso si no fuera el responsable, definitivamente es un testigo importante. ¿Aún tienes alguna objeción? Viendo a Erika tan segura de sí misma, Godot solo pudo rendirse. Había muy pocas pruebas para defender al joven. Con gran renuencia, Godot solo podía estar de acuerdo. Cambiemos de tema. ¿Qué son esos dioses? Todavía no puedo ni imaginarlo. Dejemos al joven de lado y pasemos a otro tema. Bueno, para ser sincera, si son o no dioses en el sentido religioso, aún no podemos decirlo con seguridad. Erika miró hacia el cielo y Godot también miró hacia arriba. El cielo de Cerdeña era azul, intenso, y muy claro. En el otro extremo del cielo, ¿realmente había un paraíso donde los dioses residían? Debido a los mitos que los humanos han relatado desde los tiempos antiguos, ellos nacieron. La esencia de la tierra, el cielo y las estrellas, elementos naturales como el fuego, tierra, agua y aire 19, o metal, madera, agua, fuego y tierra 20, estos son lo que comprende el núcleo sobrenatural de los mitos, dando forma así a estas existencias, los dioses. Esta es la hipótesis que los magos han establecido. Godot solo pudo entender la mitad de lo Erika dijo, pero se sintió obligado a sentir y estar de acuerdo con la mención de la palabra, sobrenatural. Sin lugar a dudas, estas existencias trascendían las leyes de la naturaleza. Sin embargo, de los dioses que hacen acto de presencia, una parte de ellos se rebela contra los mitos que forman su núcleo. Les hemos llamado dioses herejes, dioses que se resisten a los mitos. Ellos aparecen en lugares no relacionados con sus mitos y traer grandes desastres. Simplemente por estar presente, el poder de un dios causará un gran detrimento para el mundo de los humanos a su alrededor. Dioses de la destrucción. Después de ver a ese jabalí negro, solo puedo estar de acuerdo. Quién sabe, esa en realidad podría ser la encarnación de un dios gentil. Cuando los dioses originalmente benevolentes se convierten en dioses herejes, también se vuelven fuentes de caos.
Entonces, ¿qué era ese tornado? Era un dios también. Probablemente, hay muchos dioses que poseen las cualidades divinas de viento, por lo que su identidad aún no ha sido aclarada, probablemente sea un dios que se opone al jabalí. Pero no importa cuáles sean sus atributos, los humanos son las víctimas por excelencia. Eso es deprimente. Cuando los dioses aparecen, ¿qué pueden hacer los humanos? En primer lugar, una opción es tratarlo como un desastre natural, como a las tormentas o terremotos, y soportarlo. No causar ninguna conmoción, sino orar por la misericordia o la salida voluntaria de los dioses. Ofrecer sacrificios, rogar al cielo, eso es totalmente dependiente de los dioses. 19. Los 4 elementos propuestos por los filósofos griegos. 20. Los 5 elementos que son la forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones según la filosofía china tradicional. Comparado con oponerse sin sentido, es mucho más efectivo. Mira, ¿acaso la gente de Cagliari ha hecho un escándalo por el incidente de ayer? Esa es la forma actual. Sí, ya veo. Así que todo el mundo sabe acerca de la aparición de los dioses. Godot pensó en el periódico de esta mañana, así como también en las reacciones en la posada. Todo el mundo estaba actuando arrepentido y parecía muy poco natural. Así que esa es la razón. Por supuesto, los humanos que saben explícitamente acerca de los dioses no son muy numerosos, pero las calles antiguas de Europa son las residencias aisladas de muchos magos, por lo que a la gente se les ha enseñado cómo manejar estas situaciones. Además, en la tradición, las formas de lidiar con apariciones divinas menores han sido narradas desde la antigüedad. Ahora lo entiendo. Entonces, de vuelta a lo que estaba diciendo, si esa es la primera opción, ¿cuál es la segunda? Sí, la segunda opción es la más sencilla. Derrota a los dioses. Godot tuvo un shock inesperado por la respuesta de Erika. ¿Se puede hacer tal cosa? Por supuesto que no. Aún recuperándose del shock, recibe una respuesta tan poco razonable. ¿Qué es esto? ¿Me estás tomando el pelo? Es imposible para la gente común, e incluso para los mejores magos de alto rango, pero en ocasiones extremadamente raras si uno fuera a recibir la gracia y la buena fortuna de unos 3 o 4 milagros, entonces será posible. Sin embargo, esta no es una opción a tener en cuenta. En otras palabras, una coincidencia afortunada. Eso no es suficiente, es completamente imposible sin un milagro del nivel del hijo de un carpintero nacido en un pesebre, que, finalmente, se convierte en el salvador del mundo. Por lo tanto, la tercera opción es la más práctica. Si se trata de una deidad relativamente débil, solo sellarla y listo. Sellar a un dios, esto recordó a Godot las palabras de su abuelo. Ofrecer la tableta de piedra en el pueblo donde se estaba produciendo la retribución divina, fue así como se resolvió el incidente de las muertes extrañas. Eso es probablemente un grimorio de la era mítica, aunque no se sabe qué poder está latente dentro de ella. Erika miró la mochila de Godot, que contenía la tableta de piedra. Lo llamaste un grimorio, pero ¿acaso claramente no es un libro? Como un producto antiguo de un periodo sin papel, la Edad Mítica, que fue la época en que los dioses podían caminar libremente por la tierra. Durante esos días, todos los grimorios, creados por los dioses para preservar su sabiduría y poder, tomaron esta forma. De repente, un ruido continuo de asterisco tric tric asterisco superó completamente la voz de Erika. Con el sonido ensordecedor de los frenos, el tren lentamente entró a la estación. Godot se puso de pie, después de haber estado sentado en el asiento por todo ese tiempo, y dijo, sí, de todos modos, este es un tema que una persona común y corriente como yo no puede entender. Por cierto, mi nombre es Kusanagi Godot. ¿Qué? Mi nombre. ¿No te importó para nada el no saber mi nombre? No lo has preguntado ni siquiera una vez, así que te lo diré, no lo voy a repetir. A pesar de que no le agradaba a ella, si iban a viajar juntos deberían saber sus nombres. Por lo tanto Godot decidió nombrarse con frialdad, pero la reacción de Erika fue aún más grosera de lo que esperaba. Oh, te llamas Godot, un nombre que suena como alguien que no puede resaltar, justo como aparenta, qué nombre tan extraño. Samuel Beckett escribió, Esperando a Godot. Una historia de dos vagabundos esperando a un personaje llamado Godot que nunca apareció. Ya que Godot no conocía el contenido de esta obra, no tenía ni idea de por qué Erika habló como lo hizo. Sin embargo, estaba seguro de que no era nada bueno. Parte 2. La vista exterior desde el tren era esencialmente una extensa y llana pradera. Así como en un páramo sin fin, rebaños de ovejas podían verse a menudo en las vastas tierras junto a sus pastores. La crianza de ovejas era una de las principales industrias de Cerdeña. En medio de este escenario, se pueden observar las antiguas ciudades amuralladas o nuragas. Estos eran los restos de ciudades construidas por los locales antes de la llegada de los fenicios, y se han convertido en importantes atracciones turísticas. En el camino, tomaron el tren a la ciudad de Nuoro. Esta era la capital de la provincia de Nuoro, y Oliena era un pequeño pueblo cercano. Ellos habían salido de Cagliari poco después del mediodía, y llegaron a la ciudad de Nuoro 3 horas después. Después de un agreste y rocoso viaje en autobús por otros varios minutos, finalmente llegaron a Oliena.
Alrededor de las 6, ya se apreciaba el atardecer. Godot decidió visitar la casa de Lucretia sola al día siguiente, porque puede que no sea posible encontrar su casa inmediatamente, y quería encontrar un hotel antes de que llegara la noche. Con suerte habrá un hotel con habitaciones libres. Inspeccionando el entorno, Godot murmuró para sí mismo. Sin ningún tipo de espectaculares atracciones turísticas, era una ciudad muy común del campo. Debido a la proximidad de colinas y montañas, estaba llena de paisajes naturales, pero no había nada notable en la ciudad. A juzgar por el paisaje visto durante el viaje en tren, se trataba de un pequeño pueblo típico de Cerdeña. Probablemente sea más conveniente moverse por la isla en coche. De todos modos, estoy hambriento. Godot solo comió un poco de pan como almuerzo, así que ahora estaba especialmente hambriento. Al oír a Godot diciendo tales palabras de derrota, Erika no pudo contener la risa al lado suyo. ¡Qué persona para inútil! Mírame a mí, la primera vez viajando en tren, y la primera vez sufriendo el movimiento de un autobús. Pero, ¿no soy tan firme como siempre? Esta es la diferencia de experiencia entre nosotros dos. Viéndola fanfarroneando ante él, Godot no tenía nada que decir. Es cierto que la muy delgada Erika tenía una gran fortaleza. Su belleza y glamour no se vieron afectados, pero la causa de esta diferencia tenía otros motivos. Por supuesto, no tienes hambre. Mientras yo estaba cansado del paisaje, aburrido y hambriento, tú continuaste conversando egoístamente con los demás sin compartir tu comida conmigo. Godot recordó el arduo y largo viaje de hoy. Mientras Godot permanecía sentado, Erika muy naturalmente caminaba entre los demás. Originalmente, Godot pensó que iba a ser molesto tener una conversación con ella frente a frente, así que no le prestó mucha atención. Mirar el paisaje por ventana solo fue interesante durante la primera hora. Mientras miraba alrededor sin nada que hacer, encontró a Erika conversando y riendo felizmente con una mujer en un asiento muy cercano. Ya que hablaban en italiano, Godot no entendió una sola palabra. Sin embargo, Erika estaba usando un tono de voz amigable completamente opuesto a la forma en que trató a Godot. A pesar de que no sabía lo que estaban diciendo, se podía adivinar más o menos que ella estaba hablando con un fluido tono. Y luego, poco después, la mujer que estaba conversando con Erika abrió una canasta cerca a su mano y sacó todo tipo de comida como por arte de magia, bocadillos, aceitunas, así como quesos y frutas. Por supuesto, ella compartió todo ello con Erika. Sintiendo un poco de hambre, Godot se sintió algo celoso. Toda esa comida, Erika la mantuvo toda para sí misma. Como un caballero, tengo la obligación de mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. La ingesta de nutrientes de los alimentos no puede ser pasada por alto. De todos modos, no es mi deber compartir la comida contigo. Las palabras de Erika eran tan egocéntricas como siempre. Godot decidió responder del mismo modo. Después de todo, el rencor por la comida puede ser muy horrible. Si bien es cierto, a pesar de tu caballeresco orgullo de dama de clase alta, eres sorprendentemente tacaña. Sí, también eres muy buena en ganarte el favor y la adulación. Para actuar tan amable solo por comida, ¿cómo debo decirte, interesada? Estoy impresionado. ¿Tú me llamaste tacaña interesada? ¡Qué ofensivo! La maliciosa réplica hizo que el rostro de Erika se llenara de ira. Al verla furiosa, Godot en silencio pensó, ya que esto funciona en irritarla, tal vez podría ser útil, tomaré nota de ello. Este era un hábito que Godot desarrolló durante su tiempo en el béisbol. Como catcher y cuarto bateador, a fin de derrotar a las cartas de triunfo del oponente, tenía que analizar la personalidad y preferencias de estos con antelación como preparación para los partidos. Para alguien sin un sobresaliente talento natural, este tipo de esfuerzo era necesario. Escucha bien, voy a saludar a la gran mayoría de gente con una sonrisa. Quien quiere crear enemigos innecesariamente, tal vez un día podrías necesitar su ayuda. ¿Qué tipa tan calculadora eres? Supongo que en realidad no tienes amigos cercanos con quienes puedas ser tú misma. Por favor, llámalo diplomacia elegante. Es necesario para construir relaciones amistosas. Si ni siquiera puedes entender eso, significa que no eres más que un niño. No tengo ningún deseo de entender ese tipo de cosas. Es por eso que digo que solo eres un niño, incapaz de comprender estas cosas. Atreverte a llamarme tacaña e interesada, imperdonable. Erika declaró furiosamente. Estaba mirando fijamente a Godot, señalándolo con su dedo. Muy bien. Con el fin de demostrar que yo, Erika Blandelli, no soy una persona tacaña, a pesar de que no estoy obligada a compartir la comida contigo, esta noche esta dama honrará tu cena con su presencia, piensa en ello como compensación por no invitarte a comer durante el almuerzo. Y así, Godot y Erika entraron a un restaurante 21. En Italia, existían comedores comunes como Trattoria 22, así como restaurantes de clase alta. Godot conocía la diferencia, al menos. El que Erika seleccionó, estaba, sin lugar a dudas, en esta última categoría. La decoración interior era muy clásica y elegante. Con una tenue iluminación y un ambiente de clase alta, Godot pensó que sería preocupante para el restaurante que dos menores de edad entrasen.
Los dos fueron llevados a su mesa, y Erika comenzó a pedir. Por supuesto Godot no entendía ni una sola palabra en italiano, y no tenía idea de lo que estaban diciendo. Espera un minuto, estás pidiendo vino. Al ver la botella que trajeron, Godot se quedó sin habla. Percibiendo el aroma del alcohol, ese claramente era un vino de aperitivo del tipo espumoso. ¿No es obvio? O quizás no sabes beber. ¿Cómo puede ser posible? El restaurante aceptó tu pedido. Godot respondió ante la provocadora sonrisa de Erika. Por cierto, la edad legal para beber en Italia y en España es de 16 años. Sí, claro, tendré 16 el mes que viene, por supuesto que no hay problema. Realmente, poniéndote tan frenético por cosas tan triviales, tiene muy poca tolerancia. Espera un minuto, si has nacido en abril, entonces solo tienes 15, igual que yo. Eso es ilegal. Está bien siempre y cuando no seas descubierto. ¿De verdad crees que me pillarán? Mientras discutían, la comida fue traída a su mesa. 21, aunque supongo que ya lo saben, es un restaurante. 22, un establecimiento de comida en Italia, más informal que un restaurante, pero más formal que una hostería. Como aperitivos, había jamón prosciutto, así como una amplia selección de verduras frescas de temporada. Con sesos fritos de cordero que Godot probó por primera vez, salchichas hechas a mano, y pan plano horneado de Cerdeña, la variedad de comida era muy rica y suntuosa. Había dos platos principales de carne, una especialidad local de lechón asado servido en rebanadas, así como costillas de caballo que aún conservaban algo de sangre. Todo estaba delicioso. Haber soportado un viaje tan largo al parecer valió la pena. Sin embargo, el problema era la botella de vino tinto que Erika había ordenado. Debido a la poca luz, el líquido rojo parecía estar emitiendo una seductora luz. Cuando vio el champán ante la comida, así como ante los platos principales de carne, Godot debió haberlo esperado. No te fuerces si no puedes beber. Esa pequeña cantidad de vino puedo terminármela sola. El despreocupado tono de Erika hizo que Godot se sintiera como si estuviera siendo tomado como estúpido. Si no hiciera nada, sería un idiota. Entendiendo ello, Godot levantó su copa de vino. A pesar de todo, su naturaleza es muy competitiva. Mantuvo lentamente el vino en su paladar, saboreándolo. Un complejo y único sabor de un vino rojo de alta calidad, con una mezcla de amargura, dulzura y un toque de acidez. La fragancia de la uva y el frutado asaltaron su olfato. Muy bueno, aunque no me gusta especialmente el vino occidental, esto es realmente bueno. No creo que sepas mucho de vino, así que no te puedes quejar. Bebe obedientemente. Al oír la observación de Erika, Godot sonrió valientemente. A pesar de las apariencias, a menudo he tenido que pasar las noches bebiendo con mi abuelo. A los 15 ya tenía un conocimiento sustancial sobre el alcohol. No, enseñándole a su nieto de escuela media la diferencia entre el vino barato y el vino excepcionalmente bueno, ¿qué demonios podía estar pensando? Mi madre también, pidiéndole a su hijo que preparara cócteles para ella, a veces, preparando mezclas como whisky y agua, e incluso dándole de probar a su hijo. Con el fin de suplirse de sus propios gustos forzándolos en su hijo, de alguna manera, Godot había estado recibiendo una educación de élite cada día de su vida. En realidad, incluso cuando bebo con adultos, nunca he perdido en aguante al alcohol. Qué lamentable. Qué coincidencia, yo tampoco. Hasta ahora, nunca he perdido contra nadie bebiendo. Y luego los dos se pusieron a comer y beber con ganas. Cada vez que alguno dejaba su copa de vino vacío, el camarero la llenaba inmediata y tranquilamente. Quien bebió la última copa fue Godot. Como no estaba acostumbrado al vino tinto, Godot se sintió aliviado después de la primera botella. No tendrá que preocuparse de embriagarse. Sin embargo, viendo esto, Erika frunció el ceño. Godot. Y pensar que bebiste un vaso más que yo, como un ladrón engañoso. ¿Incluso te molestaste en contar? Eso es tan tacaño, por favor, no hagas eso. Tú me has insultado de nuevo. Por favor, no me malinterpretes. Te lo repito una vez más. Yo no soy tacaña, para nada. El problema es, el hecho de que has bebido más que yo. Por cierto, eres tú misma quien quiso competir. Aunque no tacaña, sino sorprendentemente infantil, las siguientes palabras de Erika sorprendido Godot, parece que, será necesaria una segunda ronda. Tiene que ser decidido un vencedor. Asterisco inhalo, exhalo asterisco. Había pájaros cantando fuera del dormitorio. Al levantarse de la cama, Godot recordó vagamente los acontecimientos de ayer. Después de la cena en el restaurante, sin ningún tipo de reservas, tuvieron la suerte de encontrar una habitación en un B&B 23 en la carretera. Y luego se fue con Erika, mientras compraban una gran cantidad de alcohol y aperitivos para acompañar. Sería muy feo que dos jóvenes se pusieran a beber en un bar, así que eso fue lo que decidieron. Batallando al borde del colapso, estimulados por su sentido de competitividad, ambos bebieron un vaso tras otro con el fin de demostrar su superioridad. ¿Y entonces cómo acabó? Esa parte de su memoria estaba completamente en blanco. Bueno, es mejor no pensar en ello.
Y entonces, en medio de un sentimiento de que algo no estaba bien, Godot pudo también sentir una ligera sensación de calidez y suavidad, que podría ser, con una flexibilidad muy plácida, un objeto caliente y muy cómodo al tacto estaba acostado a su lado. 23 Bed and Breakfast, alojamiento que ofrece cama y desayuno por un precio moderado. Mientras Godot luchaba contra su necesidad de dormir, se esforzó para abrir los ojos y dirigirlos hacia su lado. En ese instante, su mente quedó en blanco. Erika Blandelli dormía profundamente a su lado. ¿Por qué demonios estaba esta tipa aquí? ¿Podría ser que Godot hubiera cometido el mismo error del que todo hombre es responsable? No, imposible. Creo que no, probablemente no. Esperemos lo mejor de mi racionalidad y de la prudencia de Erika, pero si en realidad hubiera hecho algo, mientras luchaba por calmar su corazón pánico, Godot dirigió una seria mirada hacia Erika. Esa belleza incomparable que aún ahora causa que su corazón corra como loco, ahora dormía tranquilamente. Ella era una hermosa chica que parecía un ángel. Vistiendo solo ropa interior de color azul, un set de 2 piezas con un diseño de clase alta. Aparte de eso, no llevaba nada más. Realmente tiene una gran figura, no, ese tipo de descripción era insuficiente. Como una mujer europea, a pesar de ser delgada y no muy alta, ¿cómo es que contaba con esa voluptuosidad tan extrema? Largas y esbeltas extremidades, cara pequeña, una figura con proporciones de modelo, pero a pesar de todo eso, un generoso pecho que parecía sobrepasar su brasiere, como si fueran frutas maduras, como manzanas o duraznos. La curva desde la cintura hasta las nalgas también era perfecta. Tal belleza artística, vista directamente parecería especialmente erótica. Incluso en las colecciones de fotos de trajes de baño, uno encontraría difícil encontrar alguna chica con una figura tan genial. En ese momento ella estaba durmiendo al lado de Godot y, sin saberlo, apoyando su espectacular busto contra su cuerpo. Godot se sintió extremadamente agitado. La primera experiencia placentera de toda su vida posaba ante él a una distancia muy corta. Esto era malo, totalmente malo, absolutamente malo. Una sensación de plenitud que hacía que su cerebro se bloqueara iba aumentando rápidamente la sensación de inmoralidad criminal. Tenía que escapar rápido. Justo cuando acabó de tomar su decisión, Erika despertó repentinamente. ¿Quién eres? ¿Ariana? Vamos, ¿cómo me metí a la cama equivocada? En realidad, soy yo. Ambos se miraron el uno al otro sin palabras. Los ojos de Erika estaban como perdidos originalmente, pero rápidamente retomaron el brillo de la racionalidad. Frotándose los ojos, se levantó de la cama, cogió una camisa y cubrió su cuerpo hasta entonces vestido con solo ropa interior. Extendiendo su mano, la espada de hace 2 días apareció en su mano una vez más. Sin dudar, la espada de Erika apuntó directamente a la cabeza de Godot. Para atreverte a manchar mi pureza, seguro que quieres morir aquí. Buah, espera. No he hecho nada extraño. Probablemente. Mientras la espada era empujada hacia adelante, Godot entró en pánico. Simplemente enfrentarla hizo que Godot sintiera que su espíritu era reprimido. Una sensación de opresión desesperada salía de su cuerpo, y sus ojos estaban llenos de frescura helada. Era esto lo que llamaban intención asesina. Cierto, probablemente no me hiciste nada vergonzoso, después de todo eres tan inofensivo como un perro castrado. Maravilloso. Sí, exactamente, correcto. Jaja, ese realmente fue un malentendido. Sí, bien por ti. Si realmente tuvieras el valor para hacerme algo, incluso completamente dormida, te hubiera decapitado. Es tu día de suerte. Sí, es cierto. La fría respuesta de Erika probablemente no era una mentira, y Godot sintió aliviado su corazón. Pero has grabado en tu mente la imagen de mi cuerpo, Erika Blandelli, uno que nadie está permitido de ver. Y haber tocado mi piel todavía mereces la muerte. Merecer la muerte por eso. Aunque Godot sintió que debía protestar fuertemente, estaba tan asustado que no pudo hacer siquiera un solo sonido de protesta. El contacto íntimo con su piel era innegable, no había manera de refutar eso. De todos modos, ¿por qué no te calmas primero? Podemos hablar de esto una vez que te calmes. Tu sentido de reconocimiento es demasiado superficial. Actualmente estoy considerando tranquilamente si en primer lugar debería arrancarte los ojos, o decapitarte y poner tu cabeza en la calle. Puedes dejar de tratarme como a una tonta. ¿Cómo llamas a eso estar calmada? De todos modos, los dos deberíamos tranquilizarnos y discutir esto pacíficamente. Después de unos cortos 10 minutos, Godot puso a prueba a su ingenio persuadiendo a Erika para detener sus acciones, mientras que Erika permanecía con su mirada despiadada y su cuerpo envuelto por una sola pieza de ropa. Ambos se miraron cara a cara una vez más. En primer lugar, vamos a confirmar cómo surgió esta situación y en quién recae la responsabilidad. No importa qué, es nuestra culpa que bebiéramos demasiado anoche. Por eso tenemos que reflexionar. No solo tenía una sensación desagradable en el estómago, su garganta también estaba muy seca. Estos eran los síntomas más comunes del día siguiente de beber en exceso, y Godot ahora se sentía incómodo. Aún así, se sintió impresionado de que no tuviera resaca.
Al igual que su abuelo y su madre, tal vez este era el pedigrí Kusanagi, un grupo de personas con hígados extremadamente fuertes, todos grandes bebedores. Viéndola de cerca, Erika tampoco tenía resaca. Tiene mucho sentido, si alguno de ellos no pudiera sostener su licor, entonces no habrían tomado tanto. En comparación a beber solo, o en un gran grupo reunido para un banquete, beber se va completamente de las manos cuando se trataba de solo 2 personas. Godot entiende los matices de eso. Si otra actividad le obligara a beber como un toro una vez más, Godot no querría repetir esta experiencia de nuevo. Pensar que alguien de mi misma generación podía igualarme bebiendo alcohol. Si fuera Lily, se emborracharía en un corto tiempo, y entonces me divertiría un rato con ella. Probablemente con mucha confianza en su resistencia al alcohol, Erika murmuró para sí misma en voz baja. De todos modos, beber demasiado es culpa de ambos, fue mi culpa no haberte parado a tiempo, pero perdonarme arrancándome los ojos o decapitándome. No hay una forma más pacífica de apaciguar tu ira. Godot se disculpó en una forma japonesa, inclinando la cabeza en penitencia. Una opción existió antes de que fuera tan tarde, enviar a Erika lejos de esta habitación alquilada por Godot. Es por eso que él estaba reflexionando, ¿por qué no lo hizo? ¿Crees que tal disculpa puede liberarte de humillarme? Erika lo miró con ojos fríos y gélidos. Tenía una despiadada intención asesina, haciendo que Godot estallara en sudor frío. Sin embargo, algunas palabras todavía tenía que ser dichas. Tomando una profunda respiración, trató de argumentar. Oye, ¿puedes tratar esto como haber dormido con una mascota? Tienes que estar tan preocupada. Por supuesto. Haber compartido la cama con un hombre que no sea mi pareja para el matrimonio es una vergüenza que no se puede limpiar. Una crianza completamente diferente a la suya, Godot lo recordó profundamente una vez más. Con respecto a las quejas de Erika, Godot pensó una vez más. Sin embargo, no pudo pensar en nada, no hay solución. En este momento, no había nada que hacer sino empujar el problema a un lado por ahora. Está bien, lo entiendo. Discutiendo sobre este incidente no llegaremos a ninguna parte, así que, ¿por qué no nos vamos en primer lugar, ya que debemos encontrar la casa de Lucretia-san? Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Godot no se atrevió a decir nada más mientras esperaba la respuesta de Erika. Aunque extremadamente furiosa, tenía una mente ágil y debería recordar instantáneamente el objetivo original, eso era lo que esperaba Godot desde el fondo de su corazón. Correcto. Como caballero, la prioridad actual es primero, terminar mi misión. Erika habló en voz baja. Apareciendo calma una vez más, ella sintió con la cabeza inexpresivamente, como una máscara japonesa, aunque en realidad se veía aún más horripilante, en comparación con su ruidosa rabieta. Su estado actual de resolución era en realidad aún más aterrador. Entonces, vayamos rápido con la bruja de Cerdeña, después de eso, voy a hacerte lamentar realmente tus crímenes, encontraré un adecuado y severo castigo para un maniático sexual como tú. Para llamarme maniático sexual. Godot quería suspirar hasta el cielo. Y entonces el turbulento viaje de ambos continuó en su segundo día. Parte 3. Bajo el cielo sin nubes, Oliena era una pequeña ciudad hermosa y pintoresca. Cerca se encontraban refrescantes bosques verdes, así como hermosos muelles. Para una ciudad con menos de 10.000 habitantes, sus instalaciones estaban muy bien equipadas. Si se trata de un pueblo tan pequeño, la casa de Lucretia-san no debería ser tan difícil de encontrar. El hecho de no haberla contactado de antemano es lo único que me preocupa. Godot sacó el mapa de la pequeña ciudad y comenzó a buscar la casa que su abuelo había descrito. Ellos se encontraban actualmente en un café cerca del lugar en donde pasaron la noche. Godot murmuró para sí mismo mientras desayunaba. Aunque Erika estaba a su lado, no habían intercambiado ni una sola palabra después del incidente de esa mañana. Habiendo terminado finalmente su desayuno, era el momento de buscar su destino. Godot preguntó por direcciones a los transeúntes, utilizando torpemente el inglés para decirles a dónde iba, y luego sacando el mapa para preguntar cómo llegar allí. Debido a la barrera del idioma, no había manera de transmitir los pequeños detalles. Aún así, pudieron obtener la dirección aproximada, y luego se pusieron en marcha. En caso de que se perdieran, repetirían el mismo método con otros transeúntes. Después de haberse repetido unas 4 veces, ahora era la quinta vez. Vamos, esto es desesperante. Dame el mapa, yo te mostraré el camino. Callada hasta ahora, Erika finalmente estalló. ¿Qué? ¿Te tomó demasiado decir eso? No es como si tuviera que aceptar tu ayuda. Godot respondió con frialdad. Sí, era en parte su culpa que Erika haya permanecido silenciosa y callada desde esta mañana hasta ahora, pero ¿era realmente necesario estar tan ofendida? No te estoy ayudando, solo quiero encontrarme con Lucretia sola rápido. ¿Qué diablos estás haciendo? Los transeúntes ya te han explicado con tanto detalle, pero todavía no tienes ni idea. No puedo evitarlo. No entiendo nada de italiano. La gente a la que Godot le preguntaba había explicado todo muy detalladamente. Sin embargo, Godot no entendía italiano en lo más mínimo. Incluso cuando quería comunicarse seriamente en inglés, carecía de capacidad verbal, por lo que era incapaz de
Entender los detalles. Esta era la razón por la que estaban avanzando de una manera tan ineficiente. Erika tomó el mapa y primero los llevó hacia adelante. Aparentemente, recordaba todas las rutas explicadas hasta ahora, y era capaz de caminar hacia su destino sin vacilación alguna. A pesar de estar muy enfadado, Godot solo podía seguirla. A partir de entonces, todo fue sin problemas y llegaron a su destino 20 minutos después. La casa de Lucretia Sola estaba ubicada cerca de un bosque en los límites de la ciudad. Una casa de piedra en el centro del jardín despedía una atmósfera muy antigua. Debido a la sensación general de la casa, junto con la ausencia de casas vecinas, se sentía muy solitaria. La casa de la bruja. Aunque era una casa pequeña, su apariencia coincidía con este nombre especialmente bien. Al echarle un vistazo al jardín, notó que estaba lleno de malas hierbas por todas partes. El propietario, o no tenía ningún interés en la jardinería, o era demasiado perezoso como para hacer ello. De todos modos, el objetivo de hacer todo el viaje hasta Cerdeña era llegar a este lugar. Godot se puso delante de Erika, caminando hacia la entrada y presionó el botón del timbre. Después de esperar un rato, seguía sin haber respuesta. No está aquí. Si ese es el caso, esperaremos hasta que regrese. Godot repentinamente miró con los ojos muy abiertos. Con un fuerte chirrido, la puerta se abrió automáticamente. Escudriñando cuidadosamente los alrededores se dio cuenta de que no había nadie delante o detrás de la puerta, y la vieja puerta de madera no parecía ser automática. ¿Qué había pasado? Probablemente, esto significa, por favor, entren. Ya has llegado a la casa de una bruja, no te sorprendas por este tipo de truco tan simple. Maldición, esto también es magia. ¡Qué casa tan sospechosa! Sermoneado por Erika desde atrás, Godot murmuró para sí mismo. Al entrar en la casa con recelo, Godot encontró un gato negro esperándolo a la entrada. Asterisco Meob asterisco estaba diciendo en voz alta, con un tono indiferente. Para un cuerpo tan esbelto y elegante, con piel tan suave y radiante, el gato no se veía lindo en absoluto. El gato negro repentinamente entró al interior de la casa. En el camino se detuvo y movió su pata, haciendo Meob, como si llamara a alguien, y luego continuó su camino. En verdad nos está diciendo que lo sigamos. Por supuesto, este gato es un familiar incluso para ti, algo tan clásico puede ser entendido, ¿verdad? Obviamente Godot ya se había dado cuenta, pero él no quería aceptarlo. Godot negó con la cabeza, echando a un lado el impacto cultural. Vacilar en este punto sería una pérdida de tiempo, así que lo mejor es alcanzar a ese gato. Los llevó a lo que parecía ser una habitación. ¿Era medicina? No, estaba lleno del aroma de las hierbas. La habitación estaba muy desorganizada, y recostada en la cama estaba una mujer medio sentada. El gato de hace un momento estaba acurrucado en un rincón, bostezando de una forma aburrida. Bienvenido a mi casa, pariente de mi viejo amigo. ¿De quién eres pariente? Puedo notarlo de un vistazo, debe ser el nieto de Kusanagi Chirou. Soy Lucretia Sola. De repente, la mujer de la cama estaba hablando en perfecto japonés. Godot estaba tan sorprendido que saltó hacia atrás. Ante sus ojos estaba una hermosa mujer en ropa interior, saludando a sus invitados mientras permanecía recostada en su cama. Sus vidriosos ojos despedían una increíble sensación de encanto, mientras que su cabello color rubio era también muy hermoso. Una hermosa mujer en su mejor momento, su edad aparente se encontraba en la segunda mitad de sus 20. Incluso si vestía juvenilmente a propósito, tenía 30 a lo mucho, eso desencajaba completamente con los cálculos. Si tanto sucedió entre ella y su abuelo, justo ahora ella debería ser una señora mayor, de avanzada edad. «Ah, joven hombre, ¿has sido fascinado por mí? ¿Hay algún problema? Oh, quizás este aspecto pueda ser muy estimulante para los más jóvenes. Algo molesto sucedido últimamente, así que he sido incapaz de levantarme de la cama. Además, ¿deberías estar tan feliz por dentro? Los hombres siempre son así. Siento interrumpir. ¿Es usted Lucretia Sola-san?» Ella asintió con la cabeza afirmando la pregunta de Godot. «Ah, cierto. Eres Kusanagi Godot, ¿verdad? Ichirou me ha enviado una carta explicándome todo y dejando que su nieto venga en su lugar, así que he estado esperando». De repente Godot dejó escapar un grito horrible. Dioses, magos, los acontecimientos de estos 3 días han llevado al sentido común de Godot al borde del colapso. Impactado con el golpe final, su mente finalmente se detuvo. Ya has llegado hasta aquí, ¿de qué te sorprendes? Mantener un cuerpo joven es un privilegio exclusivo de las brujas cuya magia ha llegado a los niveles más altos. Comparado con eso, considero que los dioses herejes son mucho más impactantes. Oh, para haber conocido a los dioses que aparecieron en esta isla, qué joven tan desafortunado. Por cierto, niña, ¿quién eres? No pareces japonesa. Erika Blandelli. Gran caballero de la Cruz de Cobre Negro. Debido a diversas razones, viajaba con él. La sobrina de Sir Paolo he oído rumores. Parece que has llegado a este campo debido a ese dios hereje, qué iniciativa tan fuerte. Cuando Godot se dio cuenta, Erika y Lucretia ya habían iniciado una conversación entre mujeres. Calmado finalmente, Godot sacó la tableta de piedra de su mochila.
De todos modos, esta cosa, era lo que mi abuelo originalmente intentó traer aquí, el objeto que Lucretia-san dejó en Japón. Por favor, acepte esto. La tableta de piedra que representa al hombre encadenado dibujado infantilmente. Dándole un vistazo, Lucretia dijo. El grimorio secreto de Prometeo, como se esperaba. Hace mucho tiempo, lo encontré en las profundidades de las montañas del Cáucaso, qué nostalgia. Signora, puedo hacerle unas preguntas. En italiano, signora era equivalente a dirigirse a alguien como señora. Lucretia sonrió a Erika, que estaba tratando de explicar sus intenciones de manera cautelosa. Está bien incluso si me llamas por mi nombre. Como puedes ver, no será apropiado tratar a una joven belleza como yo como si fuera una anciana. Entonces, Sir Erika, ¿por qué estás siguiendo a este joven de Japón? Las dos brujas se miraron. Junto a ellas, Godot se sentía incómodo como una persona ordinaria. Entonces Lucretia, usted puede llamarme Erika. En realidad, alguien relacionado con el dios hereje que apareció esta vez ha estado en contacto con Godot. Además, incluso estaba llevando un grimorio de la edad mítica, por lo que podría estar involucrado en este incidente. Me preguntaba si tenía malas intenciones al venir a verla. Erika echó un vistazo a Godot como si hubiera visto algo insignificante. Después de pasar algún tiempo con él, claramente es un hombre que no sabía nada, no tenía modales, fracasaba entendiendo, y es muy desvergonzado. Es así, realmente no lo creo, de su apariencia diría que solo luce como un joven inofensivo. Lucretia le dio su propia opinión, que iba en contra del malicioso comentario de Erika. Godot objetó diciendo, no hagas tales juicios sin fundamento, desde un lado, pero Erika lo ignoró totalmente, entonces continuó, así que es cierto que él es el nieto de su amigo, significa que Godot realmente vino a Cerdeña por casualidad, y consiguió la posesión del grimorio por casualidad también. Básicamente, su abuelo es un erudito, una persona común alejada completamente del mundo de la magia y los dioses. Escuchando las palabras de Lucretia, los hombros de Erika se hundieron en decepción. ¿Cómo puede ser, haber perdido tanto de mi preciado tiempo con un insignificante plebeyo? Qué vergüenza para mí el haber hecho tal cosa. Déjame aclararlo de antemano, no te dije ni una sola mentira. Antes de que fuera culpado, Godot quiso resaltar ese hecho a Erika. Y después, Lucretia sonrió mientras hablaba. No tienes que estar tan desanimada, Erika-san, si deseas información acerca del dios hereje, entonces venir aquí fue lo correcto. Como recompensa por tu esfuerzo para llegar hasta aquí, yo te lo diré. Lucretia, ¿no será que usted sabe de qué dios se trata esta vez? Para ser precisos, no estoy segura. Mi información solo ha confirmado que se trata de algún dios de la guerra. Originalmente pensé que era una deidad como Melart, pero luego resultó ser algo más que eso. Lucretia sonrió vagamente sobre la cama. Melart. Al oír el nombre de ese dios por primera vez, la mente Godot estaba llena de preguntas. Oh, ¿no lo conoces, muchacho? Esto no se puede evitar, aunque es una deidad con importancia histórica, ya no es famoso en tiempos modernos. No, para ser precisos, ese debe ser su verdadero nombre. Lucretia continuó su explicación sin problemas. El rey divino adorado por las tribus semíticas, como por los cananeos y fenicios. Baal. Originalmente el dios de las tormentas, rayos y el cielo, su poder continuó creciendo hasta que finalmente poseyó muchas autoridades. Entre las lenguas indoeuropeas, Zeus y Odín son los más similares. ¿Has oído hablar de ellos dos? No es verdad. Sí, los conozco. La deidad griega principal, Zeus, así como el jefe nórdico Odín que aparecía a menudo en las óperas. Incluso para las personas japonesas como Godot, eran pocos los que no habían oído hablar de sus nombres. Este tipo de dioses del cielo, básicamente todos poseen características diferentes. Dios principal, rey, dios de la sabiduría, dios de la vida, dios de la guerra, dios del infierno, etc. Baal es también uno de estos arquetipos. Con muchas caras vienen muchos alias. Esto es muy natural, ¿cierto? Melart era el título honrado por el pueblo cuando protegía la ciudad de Tiro. 24. Sonaba como un nombre que había escuchado antes. Godot se enorgullecía por estudiar la historia seriamente. Lucretia sonrió vagamente. Tiro era la ciudad construida por los fenicios. Sus defensas eran tan grandes que a Alejandro Magno le tomó un año el conquistarla. También fue la sede naval de los fenicios, los capitanes de los antiguos mares. Al llegar a Cerdeña se convirtieron en los gobernantes de esta isla. Por lo tanto, Melart era un dios con profundos vínculos con la isla de Cerdeña. Habiendo dicho esto, Lucretia agregó posteriormente. Alrededor de Grecia, Melart era representado como un hombre gigante blandiendo garrotes. Hace unos días, fui testigo del dios Melart apareciendo. 24. Ciudad situada al sur del Líbano, se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo. Pero Lucretia, no empezó diciendo que esto no tenía relación con Melart. La anciana bruja respondió a la interrupción de Erika inafectada. Así es, ¿no hay formaciones como columnas de piedra en Sicilia? Hace 5 días, mi visión espiritual me indicó una reunión anómala de poder divino allí. Yo personalmente fui allí para observar la situación.
¿Visión espiritual era algo así como clarividencia? Al oír estas palabras, Godot ya no podía negar que era una bruja. De allí, lo que tuve fue la visión del combate entre dos dioses. Uno era Melart, el otro tomó la forma de un guerrero, empuñando una espada dorada. El resultado de la feroz batalla entre los dos dioses resultó en un perjuicio y derrota mutuos. Lucretia suspiró. Como si estuviera muy cansada, Godot, preocupado por su condición, se acercó a su cama. No te preocupes, joven hombre. La conversación está a punto de terminar. Melart con su garrote y el otro dios con la espada dorada se atacaron el uno al otro en su golpe final, causando heridas graves a ambas partes. Melart se transformó en un rayo, se fue volando, mientras que el dios de la espada dorada se hizo pedazos. ¿Pedazos? Entonces perdió su forma. No, el cuerpo del dios de la espada se dividió en pedazos y cada pedazo tomó una forma nueva. Uno era un jabalí, el otro un halcón, también otras criaturas como un caballo o una cabra. Estos avatares volaron inmediatamente a través del mar o el cielo. En otras palabras, las bestias enormes que aparecieron en toda la isla nacieron a partir de los fragmentos del dios de la espada dorada. Godot sentía que cosas se estaban poniendo cada vez más ridículas. Entonces el dios del viento que derrotó a la bestia salvaje, esa era la encarnación de Melart. Quién sabe, sea el dios Melart o el de la espada, no podría haberse recuperado en tan poco tiempo. Si se recuperaran, mi visión espiritual debería haber recibido premoniciones. Pero hasta ahora no ha habido ninguna. También es posible que hayan dejado Cerdeña. Ante la pregunta de Erika, Lucretia solo respondió con un «quién sabe» y se encogió de hombros. Aunque Godot no sabía nada, se podría decir que la situación era muy inusual. Eso significa que fue envuelta en la batalla entre los dioses y agotó su poder mágico. Sí. Con el fin de protegerme en ese campo de batalla, necesité usar magia que superaba mis límites. Gracias a eso, mi magia se ha agotado por completo, y probablemente tardaré 3 meses en recuperarme. Mientras tanto no podré hacer grandes hechizos, ni siquiera mover mi cuerpo. ¡Qué problemático! Aunque ella lo dijo claramente molesta, su tono de voz era más bien lento. Godot repentinamente pensó en la tableta de piedra que estuvo en su mano todo este tiempo. Entonces, una vez más, tengo esta pertenencia suya. Por favor, acéptela. ¿No usó esto Lucretia-san para reprimir a un dios antes? Tal vez podría ser útil en esta ocasión. Espera un minuto, Godot. ¿Cómo pudiste no haberme dicho un detalle tan importante? Esto es algo que pertenece a Lucretia-san, ¿qué razón tengo para revelarte todo a ti? Ignorando a la molesta Erika, Godot extendió la tableta de piedra hacia adelante. En lo profundo de sus pensamientos, Lucretia miró al joven hombre y la mujer. ¿En qué estaba pensando? Joven, lo que hice con el grimorio secreto de Prometeo, lo has escuchado de Ichiro. Sí, pero, aún no lo creía. Erika-san, has venido aquí con el propósito de sellar al dios hereje. Así es. Tengo que superar este desafío con el fin de demostrar que puedo ser el talento más destacado de la Cruz de Cobre Negro. Por eso he aceptado esta difícil misión. Es por eso que estás interesada en el paradero de los dioses, que molesta. Lucretia se quejaba con un frívolo tono de voz, por otro lado lo entiendo. Joven hombre, voy a confiarte esto, úsalo cuidadosamente. Habló con Godot. Esto sorprendió mucho a Godot, incluso a Erika. Lucretia sola. ¿Qué está pensando? Darle un preciado grimorio de la edad mítica a este despistado idiota, tiene que haber un límite a las decisiones estúpidas. Habiendo dicho esto, en realidad es bastante molesto que se haya traído esta cosa aquí ahora, o mejor dicho, es inútil en mi estado actual. Puedes ver cómo está mi cuerpo ahora, ¿quién podría haber previsto que regresaría a mi lado en un momento como este? A veces la voluntad del destino es bastante irónica. Entonces debería darme el grimorio a mí en cambio. Eso se llama usar a la persona adecuada para el trabajo adecuado. Pero eso es demasiado razonable, carente totalmente de interés. Prefiero la opción divertida. Por favor no bromee con un tono tan deprimente. A pesar de este inesperado desarrollo sorprendió a Godot, este decidió interrumpir. Dándole un casual vistazo a la cama en la que ella estaba tirada, Godot se dio cuenta, al lado de la almohada estaba una vieja consola de videojuegos con un cartucho insertado en la parte superior. Quest, ¿es ese RPG? ¿Debe haber sido un RPG de fantasía muy viejo? Espera un minuto, ¿quieres decirme que no? Permítanme decir primero que no estoy influenciada por el juego que he estado jugando para haber hecho esa propuesta. Aún así, un joven hombre de nivel 1 partiendo hacia la aventura de completar la misión, realmente es un elemento básico del género de aventura. Eso no hace que tu sangre hierva de la emoción. Mi sangre no hierve para nada, estoy completamente desmotivado. Ignorando la objeción de Godot, Lucretia continuó, por cierto, obviamente como caballero de la Gran Cruz de Cobre Negro, sobrina y aprendiz de Paolo Blandelli, no intentarás robarle este grimorio a este ordinario joven por la fuerza, me equivoco. ¿Cómo podría hacer tal cosa? No me subestime así. Bien.
Erika-san, solo aquellos que superan grandes dificultades pueden ser llamados caballeros. Si deseas que otros presencien tu magnanimidad, no te quejes de este nivel de obstáculo. En cuanto a ti, joven. Sí. Justo como has oído, espero con interés su desempeño. Sobre cómo se debe usar este grimorio, todo quedará en tus manos. Ayuda a la chica, huye, utilízalo de alguna manera que no pueda imaginar. Muéstrame un poco de diversión. Lucretia terminó, y añadió una frase más. Además, te encomiendo a esta chica, por favor, cuida muy bien de ella. Cuidar de mí. Qué graciosa. Que alguien como él cuide de mí, por favor, no me trate como a una tonta. Terminando enojadamente con estas palabras, Erika se dirigió a la entrada con pasos elegantes pero fuertes. Luciendo extremadamente furiosa, salió directamente. ¿Qué debe hacer Godot? Mientras Godot permanecía perplejo, Lucretia ondeó su mano como si guiara su comienzo. Parece que la reunión había terminado. Preocupado, Godot negó con la cabeza y salió a la calle para alcanzar a la belleza rubia.